Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema de lenguaje. En esta ocasión hablaremos acerca de las oraciones compuestas subordinadas sustantivas. Recordemos que las oraciones compuestas subordinadas están divididas en tres: las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. En este caso solamente hablaremos de las sustantivas. Para poder entender un poquito más, vamos a repasar la idea de qué es una oración compuesta. La oración compuesta son aquellas oraciones que van a presentar dos o más proposiciones y por ende mismo van a presentar también dos o más verbos conjugados. En este tema, creo que ya lo habían visto la clase pasada en las oraciones compuestas coordinadas, ¿no? La única diferencia con las oraciones compuestas coordinadas y las subordinadas es que la subordinada van, van a ser completamente dependiente una de la otra. Por ejemplo, vamos a poner tanto un ejemplo de una oración coordinada y una oración subordinada. En la coordinada, cada una de estas proposiciones, divididas independientemente, tienen un significado o tienen una idea concreta o completa. Por ejemplo, Roberto juega Dota y María estudia para el examen. Si yo divido estas dos proposiciones, una que vendría a ser Roberto juega Dota, tiene un sentido completo. Y si digo María estudia para el examen, también tiene un sentido completo. Unidas estas dos, formarían una oración compuesta, coordinada, con un nexo, obviamente coordinante, que vendría a ser la I, ¿no? Ahora, la oración compuesta subordinada es aquella que va a unir dos proposiciones, pero estas dos proposiciones van a depender una de la otra. Por ejemplo, dice, quien juega no aprobará el examen. Yo puedo decir quien juega, ¿ya? Como, como primera proposición, y segunda proposición, no aprobará el examen, ¿no? Entonces, quien juega va a depender de la siguiente proposición, no aprobará el examen, para que se pueda entender. Y es más, aquí cuando digo quien juega, esta primera proposición, quien, encabezado de hecho por una conjunción subordinante, es aquí quien juega me está indicando a una persona, ¿no? Quien juega me está señalando o hace referencia a una persona. Entonces, por eso ya estamos hablando incluso de una oración compuesta subordinada. Para ello, vamos a ver, nos vamos a introducir más al tema. Por ejemplo, vamos a ver los siguientes ejemplos y nos dice, los campesinos creen que su trabajo es duro. Los campesinos creen que su trabajo es duro. En esta oración vamos a encontrar dos proposiciones y aquí vamos a ver una proposición que es los campesinos creen y la segunda proposición que su trabajo es duro. Ahora, aquí yo puedo decir los campesinos creen, sí, ¿no? Pero no tiene una idea completa. Y tampoco, si lo separo, que su trabajo es duro, tampoco tiene una idea completa. Entonces estas dos sí o sí van a depender una de la otra para que expresen algo concreto. Pero ahora vamos al punto de lo sustantivo. Cuando digo que su trabajo es duro, obviamente esta es la proposición subordinada. ¿Por qué? Porque está encabezada por un nexo subordinante que vendría a ser que, ¿no? Ahora, esta proposición va a tener o va a representar un sustantivo. Ahí vemos, por ejemplo, que su trabajo es duro, va a representar a la dureza de su trabajo. Por tanto, vendría a ser un sustantivo. En el siguiente ejemplo dice, hicimos un viaje que resultó muy agradable, ¿no? Obviamente que resultó muy agradable. Entonces ahí también vamos a ver que en este caso ya vendría a ser un adjetivo, ¿no? Muy agradable, muy adjetivo. Cosa que no nos concierne a esta clase, sino solamente los sustantivos. Pasemos a la explicación de la oración compuesta subordinada. Son aquellas que van a desempeñar las funciones netamente de un sustantivo o propias de un sustantivo. Por ejemplo, podemos encontrar las oraciones compuestas subordinadas sustantivas de sujeto, oraciones compuestas subordinadas sustantivas de circunstancial directo, o mejor dicho, de complemento directo, más conocido como objeto directo, ¿no? Para que no se confundan. Objeto directo,
oraciones compuestas subordinadas de, mejor dicho, oraciones compuestas subordinadas sustantivas de objeto indirecto, oraciones compuestas subordinadas sustantivas de complemento vocativo y así sucesivamente. Ahora, para poder entender, vamos a ver cómo están unidas estas oraciones compuestas subordinadas. Van a estar unidas a través de los siguientes nexos. Uno puede ser a través de los nexos que, el hecho de que. También pueden estar unidas a través de pronombres interrogativos, como es el caso de qué, cuál o quién, ¿no? Y también a través de adverbios interrogativos como cuánto, cómo, cuándo, dónde, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver en el caso de las oraciones compuestas subordinadas sustantivas de sujeto. Dice, quien grita demasiado no puede ser escuchado. Quien grita demasiado no puede ser escuchado. Entonces, voy a analizar la oración. ¿Cuál de ellas es la primera, o mejor dicho, la proposición 1 y la proposición 2, o la primera proposición o la segunda proposición, ¿no? Entonces, voy a analizar. Recordemos que cada proposición tiene un verbo y es así, de esa manera que vamos a identificar. Entonces vemos, quien grita demasiado, ahí encontramos grita, es un verbo, no puede ser escuchado, ¿no? Y en la segunda proposición, o mejor dicho, en esa parte encontramos el verbo ser. Entonces vamos a separar. Quien grita demasiado vendría a ser una proposición y la siguiente proposición vendría a ser no puede ser escuchado. Verbo gritar y verbo ser. Ahora, una vez que tengamos ya reconocida o identificada las proposiciones, vamos a identificar a la primera proposición y a la proposición subordinada. La proposición subordinada generalmente es la segunda proposición. Ahora, vamos a identificar cuál de ellas tiene el nexo subordinante. En este caso es quién, ¿no? ¿Quién tiene el nexo subordinante aquí? ¿Quién grita demasiado? Por tanto, vendría a ser la proposición subordinada, o sea, la segunda proposición que va a depender de la primera. Entonces, esta de acá me está indicando un sujeto. Por eso encontramos acá sujeto. ¿Quién grita demasiado? ¿A quién hace referencia? A una persona. ¿Quién grita demasiado? ¿No? O sea, él, el quien grita demasiado no puede ser escuchado. Quien grita demasiado no puede ser escuchado. Hace una referencia a una persona. Ahora, en la subordinada sustantiva de objeto directo, vamos a encontrar la oración. Carla me comentó que no hizo la tarea. Carla me comentó que no hizo la tarea. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a identificar también la primera proposición y la segunda proposición. Entonces vamos a buscar primero a los verbos. Muy bien, aquí encontramos comentó, del verbo comentar, y hizo, ¿no? Aquí encontramos hizo, que vendría a ser el segundo verbo. Entonces, ¿cuál de ellas tiene el nexo subordinante? Pues es la segunda proposición en este caso. Aquí está que. Primera proposición, Carla me comentó. Segunda proposición, que no hizo la tarea. Entonces, que no hizo la tarea vendría a ser un objeto directo. ¿Por qué? Le vamos a decir, por ejemplo, la pregunta. Recordemos que siempre la pregunta va a estar relacionada también a la identificación en el predicado, ¿no? El que para el objeto directo, que al verbo, y quién más el verbo para el objeto, o mejor dicho, a quién o quién más el verbo para el objeto indirecto. Entonces ahí vamos a hacer la pregunta, ¿qué me comentó? Bueno, en este caso sería, ¿qué me comentó? Que no hizo la tarea, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar el objeto directo. Ahora, también basándonos al siguiente punto, que es la oración compuesta subordinada sustantiva de objeto indirecto, también vamos a encontrar la oración, le entregaré mi corazón a quien me jure fidelidad.
Aquí también vamos a identificar la primera proposición, le entregaré mi corazón, ¿no? Y a quien me jure fidelidad vendría a ser la proposición subordinada, debido al nexo subordinante, ¿no? A quien. Entonces, a quien me jure fidelidad vendría a ser un objeto indirecto. Le vamos a hacer la pregunta, ¿no? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le entregaré mi corazón? A quien me jure felicidad. O sea, hace referencia a una persona. Por otro lado, el vocativo que va a ser, pues, en el ejemplo lo vamos a ver, dice, él hizo esto, no, mejor dicho, el que hizo esto, que se acerque. Recordemos que el vocativo es una parte extraoracional, ¿no? Es a quién está dirigido, a quién se está dirigiendo la persona. Entonces aquí encontramos esta comita que va a identificar siempre al vocativo. El que hizo esto, me estoy refiriendo a alguien netamente, pero digamos, esa persona, en este caso, está fuera de la oración. Quien hizo esto, que se acerque, ¿no? Entonces, quien hizo esto vendría a ser esa persona. Es como decir, Mario, que se acerque. Mario, que se acerque. No es el sujeto Mario, sino es el vocativo. Entonces, quien hizo esto vendría a ser nuestro vocativo. Luego, a ver, vamos con el complemento circunstancial, que sería iré con quienes tengan las agallas, ¿no? En este caso, iré vendría a ser la primera proposición, no, yo iré, obviamente, primera proposición, con quienes tengan las agallas, quienes, ¿no? Segunda proposición que me indica la proposición subordinada, pero en este caso me está indicando un complemento circunstancial de compañía, ¿no? Porque iré con quienes tengan agallas, o sea, voy a mostrar o me está indicando que iré con compañía, ¿no? Entonces, en ese caso, también me está indicando pues esta oración, mejor dicho, esta proposición subordinada. Ahora, la oración compuesta subordinada sustantiva de complemento agente es similar a la oración al sujeto agente, ¿no? O mejor dicho, al complemento agente. Entonces, en este caso, vamos a encontrar los cuadros son expuestos por quienes tienen criterio. Los cuadros son expuestos, primera proposición, por quienes, ahí encontramos, nuevamente hacemos énfasis en quienes tienen criterio, quienes, que vendría a ser, pues, la proposición subordinada. Entonces, por quienes tienen criterio, vendría a ser la proposición subordinada y vamos a analizar, ¿no? Y siempre recuerden que el complemento agente es pues siempre que va a estar precedido por, ¿no? Por. Y ese puede variar siempre en cuando lo convirtamos en una oración de voz pasiva o voz activa. Entonces, ahí encontramos la oración compuesta subordinada de complemento agente. Y el atributo, recordemos que siempre va a mostrar una cualidad, ya sea del sujeto o del objeto directo. En este caso dice, ellos son los que cumplen su palabra. Entonces, los que cumplen su palabra, ¿no? Vamos a analizar. Ellos son, vendría a ser la primera proposición. Encontramos el verbo son. Y los que cumplen su palabra, segundo verbo, cumplen, ¿no? Del verbo cumplir. Entonces, los que, ahí encontramos el nexo subordinante, que vamos a analizar los que cumplen su palabra, me hace referencia pues a responsabilidad, ¿no? A una cualidad que vendría a ser del sujeto. Por tanto, vendría a ser una oración compuesta subordinada de atributo, ¿no? Sustantiva de atributo. Entonces, de esa manera, chicos, es necesario analizar. El tema en sí es un poquito, tal vez podríamos decir, complejo, pero es cuestión de analizar, es cuestión de prestarle bastante análisis y llegar a la conclusión, porque muchas veces se puede confundir. Vayamos a este siguiente cuadro que tal vez nos va a ayudar un poquito más. Por ejemplo, en el caso de sujetos, vamos a encontrar las siguientes oraciones. Quien estudia con esfuerzo, aprende mucho. Quien estudia con esfuerzo, me hace referencia a una persona, es lo que les explicaba anteriormente, ¿no? Y en este caso,
puedo reemplazarlo con el pronombre él. Él aprende mucho, ¿no? Entonces ahí nos podemos dar cuenta que está siendo sustituido o que nos indica a una persona. Hablar con usted me ha tranquilizado. Hablar con usted me ha tranquilizado, ¿no? Entonces puedo sustituirlo también por eso. Eso me ha tranquilizado. Entonces ahí también encuentro, digamos, la proposición subordinada sustantiva de sujeto, ¿no? Complemento directo lo puedo sustituir, ustedes ya saben, por los pronombres lo o los, ¿no? O la también. Entonces ahí, ya dime cómo obtendré el ascenso. Ya dime, ¿no? Entonces ya dime cómo obtendré el ascenso. Pero profesor, ¿cómo sustituyo? Ya dime lo. Claro, obviamente recuerden que el lo siempre puede ir antes del verbo o incluido en el verbo, ¿no? Entonces ahí vamos a decir ya dímelo, ¿no? Dímelo. Entonces puedo sustituirlo también. Así sucesivamente, chicos, pueden hacerlo. Es cuestión de que ustedes también investiguen un poco más, lean también un poco más algunos artículos, algunos archivos, algunos materiales que también puedan disponer de algunos libros, o también indagar en la red, ¿no? Bueno, chicos, ese sería el tema del día de hoy. Recuerden siempre repasar, estudiar un poco más. Y la tarea en este caso solamente va a ser una sola página, ya porque es el último tema en sí también, para que ustedes puedan prepararse un poco más también para los exámenes. Y la tarea es la página 12. Recuerden argumentar en este caso solamente 3 respuestas de la página 12. Ok, chicos, me despido. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos.